Hermanos, después le damos lugar a nuestro hermano Domingo. Estaremos participando de la comunión. Cada número 170 o cuánto amo a Cristo. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuando amo a Cristo. Le queremos pedir que cuando tenga tiempo, guste venir aquí a este local para visitarnos, usted y toda su familia. Con mucho gusto le recibiremos. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas, y son bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre las parábolas hoy en esta ocasión. Estamos viendo las parábolas. Y estamos viendo en esta ocasión la parábola del sembrador. Okay. Y como he dicho, ¿verdad? Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, del 1 al 8. Y también en Marcos, capítulo 4, del 1 al 8. Y también en Lucas, capítulo 8, del 4 hasta el 15, me parece. Esta parábola se da a conocer en los libros sinópticos. Cuando uso la palabra sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas, porque son evangelios que hablan de las mismas cosas, nomás que se le está hablando a diferente audiencia. El libro de Mateo fue dirigido a los judíos y es por eso que usted va a encontrar muchas citas del Antiguo Testamento y va a encontrar frases que únicamente eran adecuadas, eran necesarias para que los judíos pudieran entender. Y se usa mucha escritura del Antiguo Testamento porque
los judíos estaban determinados que el Antiguo Testamento era, o la ley de Moisés, era la cual se necesitaba que usar. Recuerde que para estos tiempos ya había la Biblia Septuaginta, estaba la Biblia hebrea, pero también la Biblia Septuaginta, y se estaban usando varias cosas concernientes a escrituras en aquel entonces, solo que ya más o menos se estaba traduciendo varias partes de la antigua ley concerniente a lo que la ley decía. Claro que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, porque era cuando Jesucristo andaba en tierra, ¿verdad? Pero después miramos nosotros que todo esto vino por añadidura. Muy bien. Entonces, cuando hablo de los libros sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, a Marcos. Marcos tenía la audiencia de los gentiles, y Lucas tenía la audiencia de los griegos. Solo que por eso vemos una diferencia en lo que se escribe concerniente a esta parábola en los diferentes libros que se está escrito. Ya estuvimos viendo concerniente al propósito de las parábolas. Estuvimos viendo un poco de introducción a esta parábola, pero no llegamos a terminar con todo lo que la parábola nos enseña. Solo que nuevamente voy a empezar con punto número 1, ¿verdad? Y voy a empezar con la explicación. La explicación de la parábola. ¿Y sabían ustedes que esta es una de las parábolas que Jesucristo le da la explicación? Por ejemplo, cuando vamos aquí al libro de Mateo, en el libro de Mateo tenemos la explicación de esta parábola en Mateo capítulo 13 y versículo 18 al 23. En el libro de Marcos capítulo 4, cuando volteamos a este pasaje, miramos que la explicación de la parábola del sembrador se encuentra de los versículos 13 al 20. Y estas son palabras de Jesucristo, que Jesucristo está interpretando esta parábola. Y cuando vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 8, encontramos nosotros que la interpretación de la parábola sembrador se encuentra de los versículos del 11 o del 10 al 15. Solo que no tenemos pierde, ¿verdad?, en qué es a lo que se está refiriendo Jesucristo. Porque recuerde que la parábola es una comparación, es entre una símil, un poco de metáfora, pero más símil porque se usa en comparación de algo. Solo que entonces la parábola del sembrador nos quiere enseñar sobre cuestiones que tienen que ver con nosotros los cristianos. Porque está hablando también de las 4 tierras. Otra parábola que se da a conocer por las 4 tierras. Es la misma parábola, pero las 4 tierras. Y miramos nosotros la ocasión anterior que estamos hablando sobre primeramente el sembrador. Y en ninguna de las partes que se encuentra concerniente a la parábola del sembrador nos da a entender quién es el sembrador. Ahora, muchos han dicho que es nuestro Señor Jesucristo, y el texto que usan es de Mateo capítulo 13, versículo 37, pero aquí está hablando de otra parábola, la parábola de la cizaña. Pero el versículo 37 dice: respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, todos sabemos bien que la enseñanza de la Biblia empieza con el Hijo del Hombre. Jesucristo vino a este mundo para traer la verdad. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 17. Y voy a leer estos textos para que así ustedes los puedan entender. Juan capítulo 1, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje nos da a entender que existieron en ese tiempo dos leyes, es decir, la ley que Jehová Dios le dio a Moisés, y esta la conocemos bien, que se fue dada en el monte Sinaí. Empieza en el libro de Éxodo capítulo 19, y se le fue dado al pueblo de los judíos. A los judíos se les dio esta ley. Pero segundo, también miramos que es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se menciona en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, en donde el apóstol Pablo la menciona de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la enseñanza de Cristo. Pero la enseñanza de Cristo, como usted bien sabe, no fue una enseñanza, una doctrina de sí mismo, sino que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En Juan capítulo 7, miramos nosotros que ahí la palabra del Señor nos enseña lo siguiente, versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Por lo que entonces miramos bien que la enseñanza viene de Dios, pero Jesucristo es el que la trae a la tierra y la viene a establecer como el estándar en el cual todo mundo tiene que sujetarse, la norma en la cual todo mundo se tiene que sujetar. Esta enseñanza que Jesús trajo a este mundo, escogió a 12 hombres, los apóstoles. Y note lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19, más bien el 20. Bueno, el 19, ¿verdad? Porque habla el propósito por el cual fueron enviados los apóstoles. Dice, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos. Este es Jesucristo diciéndole a sus apóstoles qué es lo que tienen que hacer ahora, que Jesucristo ya no está con ellos, pero aquí les está hablando durante un tiempo de que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su ascensión hacia el cielo. Versículo 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En otras palabras, Jesucristo les dice que ellos vayan y le enseñen a la iglesia, porque la iglesia son los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A este grupo de personas se les debe de enseñar. ¿Qué les debe de enseñar? Lo que yo os he enseñado mientras que yo anduve con ustedes, los que yo les comuniqué. Entonces llegamos al punto, ¿verdad?, de los apóstoles. Y así entonces se va el círculo. Y los apóstoles ahora entonces enseñan a la iglesia y le dicen los apóstoles a los líderes de la iglesia lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante de muchos testigos. Pablo, hablándole a Timoteo, un dirigente, un líder de la congregación de Éfeso, le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ven el círculo? Dios, Jesucristo, los apóstoles, los dirigentes. Y cuando uso la palabra dirigentes me estoy refiriendo a los ancianos, a los maestros, a todo tipo de líderes de la congregación. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y luego se le enseña a quién, a la membresía. Entonces miramos nosotros que cuando hablamos del sembrador, se está refiriendo, ya no se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo enseñó a sus apóstoles, ya no se refiere a los apóstoles, porque los apóstoles enseñaron a la iglesia,
Y la iglesia, claro que tenemos una responsabilidad de enseñar la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10, pero también se está refiriendo a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, las Escrituras, dice lo siguiente en Romanos capítulo 10 y versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10 y versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Son preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocaremos a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y claro que eso somos nosotros, hermanos. Personas quienes se nos ha enviado la responsabilidad de predicar. A las personas que están en el mundo, las personas que aún todavía no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, la responsabilidad nuestra es de predicar las buenas nuevas. A las personas que están dentro del cuerpo de Cristo Jesús, nuestra responsabilidad es de predicarles todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. Para que todos estemos enterados qué es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Solo que tenemos responsabilidad. Miren, en el tiempo de Jesucristo, la iglesia todavía no se había establecido. Solo que en Mateo capítulo 4 y versículo 23, noten lo que Jesús hacía. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero noten, el propósito era de enseñar ¿qué? El evangelio, dice aquí, del reino. Los apóstoles, miramos nosotros que también tuvieron esta misma responsabilidad de enseñar el evangelio. Note lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 28 y versículo 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente sin impedimentos. Ahora aquí ya miramos una añadura. Miramos que Pablo no solamente predicaba el evangelio del reino de Dios, sino que también enseñaba a Jesucristo. Y claro que ya ahora la iglesia está establecida. Y los hermanos y hermanas, principalmente los hermanos que venían a él les predicaba concerniente a Jesucristo. Pero también predicaba sobre el reino de Dios. Solo que entonces el sembrador es usted, soy yo, en la parábola que Jesucristo nos está enseñando. Y claro que la semilla es la verdad. Es muy importante que usted entienda que la verdad es lo que se tiene que predicar, hermanos. Y cuando la Biblia menciona verdad, eso también viene a insinuar que existe falsedad. La falsedad fue introducida por Satanás. Satanás engaña nuestra mente porque en él no hay verdad. Esto claramente lo dice Juan capítulo 8, versículo 44 en adelante. Pero Satanás hoy en día no está presente, es decir, visible, sino que él ahora tiene sus ministros. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Y estos ministros son gente que predica y enseña falsedad. Y puede ser un doctor, un abogado, y se puede ir la lista. No hay que pasar por alto nada. Esta gente está bien entrenada en la falsedad de ellos y por lo tanto la enseñan como si fuera verdad. Y no es verdad. Por eso la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad?,
en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, concerniente a nuestra responsabilidad a este engaño, a esta mentira que existe en el mundo, lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todos espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tiene usted que probar. Y para probar tiene que tener un estándar con que se prueba. Para medir esta pader tiene que tener una rula, un tape measure, para que tenga exactamente la medida. Para que usted pueda medir lo que se dice, tiene que tener algo, y eso algo es la palabra de Dios. Todo lo que yo digo tiene que ser sustanciado con la palabra de verdad. Todo lo que alguien diga tiene que ser sustanciado. Si alguien le enseña, bueno, usted es responsable de dar el diezmo, ¿dónde dice en la palabra de Dios? Y claro que lo van a llevar para el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, según Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, ya fue quitado. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que ya el Antiguo Testamento no está sobre nosotros, no está en vigor sobre nosotros. Se prueba, solo que la semilla es la palabra de Dios. Y entonces ya entramos, ¿verdad?, entre el sembrador y la semilla. Pero ahora entramos en la primer tierra. Y la primer tierra es, ¿qué? Junto al camino. Ahí está la tierra, junto al camino. Dice la parábola que la semilla, el sembrador, sembró la semilla, pero cayó junto al camino. Es decir, no hubo nada de preparación en la tierra, no hubo nada de quitar el desaige, ¿verdad? Usted conoce qué es el desaige, ¿verdad? Cuando uno va y trata de quitar toda la hierbita de alrededor de la mata. No hubo nada de eso, sino que la semilla se tiró y cayó junto al camino. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13 y versículo 4, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. O sea que no hay profundidad. Y claro, ¿verdad?, que aquí las aves vienen a representar a quién, a Satanás, al diablo. Esto lo dice en la interpretación. Aquí en Mateo usa la palabra en el versículo que es 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Aquí usa la palabra el malo. En Marcos usa la palabra diablo. En Lucas usa la palabra diablo. Solo que viene el diablo. Hay personas, hermanos, que escuchan la palabra de Dios, pero como dice aquí en el versículo 4, ¿verdad?, que vinieron las aves y se las comieron. No hay ninguna seriedad en la persona de querer escuchar el evangelio. Por ejemplo, hay ocasiones cuando usted trae a visitantes, vienen a visitantes a oír la palabra del Señor, y para algunos de ellos todo esto es aburrido. Pero vienen simplemente porque quieren cumplir con la invitación que usted le ha hecho. Punto, vienen. Escuchan, ¿verdad? Pero la semilla ha caído junto al camino. No ha visto ninguna profundidad. No hay ninguna preocupación de parte de ellos, ¿verdad?, de querer cambiar. Vienen con la idea, ya con una idea preconcebida, que no van a cambiar. No van a cambiar, y ya vienen con la idea, con la preconcebida idea, ¿verdad?, de que lo que estamos haciendo aquí está en contra de su religión, lo que le han enseñado. Solo que ya vienen con ideas concebidas en su mente. Y cuando la semilla solamente se tira enseguida de ellos, ¿verdad?, no tiene ningún fruto. Satanás inmediatamente se las quita, porque Satanás es el que está en control. Y perdone si acaso hay visitantes de nosotros, ¿verdad?,
lo que voy a decir, pero es la verdad, la palabra del Señor. Satanás tiene a las personas que no están en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Él está en control. Usted no está en control. Note lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Y si eso no le da coraje, pues entonces no sé qué le puede dar coraje, ¿verdad? Para que se ponga a estudiar la palabra de Dios. Pero note lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 26. Dice, está hablando del diablo, de Satanás. Bueno, voy a empezar el 25 para que puedan captar el concepto. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Está hablando del siervo de Dios, qué es lo que tiene que hacer. Pero al hablar del siervo de Dios y qué es lo que tiene que hacer, está poniendo a la persona que no ha obedecido a Cristo Jesús en su respectivo lugar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Noten, ahí está. Para que pueda haber un conocimiento de la verdad, tiene que haber un arrepentimiento primeramente. Porque sin arrepentimiento no permite, si no hay arrepentimiento en la persona, no permite la entrada de la palabra de Dios. Porque está cerrado todo. El conocimiento, todo está cerrado. ¿Y quién es quien tiene en control de todo esto? A eso iba. Versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos a la voluntad de él. Noten, son siervos, son esclavos de Satanás. Y usted no tiene ningún control, la persona que no está en Cristo Jesús no tiene ningún control. Satanás, como dice el americano, ¿verdad? Is the one calling the shots. Él es el que está dictando su vida. Y para poder salir de este círculo, ¿verdad? Entonces hay otras cosas que tiene que hacer, lo cual no va a gastar tiempo porque se pasa el tiempo, ¿verdad? Pero estamos listos para ayudarle si acaso quiere entender sobre ello. Pero mi punto es de que están bajo el control de Satanás. Por eso dice, viene el maligno. El maligno está en control de la vida de tal persona. Y no hay fruto. No hay fruto porque no se permite eso. Ya tienen ideas preconcebidas. Mi religión es la verdadera. Bueno, pruébelo. Lo que yo estoy haciendo está correcto. Pruébelo. Bíblicamente con la Biblia lo que está haciendo está correcto. Yo soy una persona buena. Bueno, venga a probarlo con las Escrituras. Yo soy una persona que no estoy en pecado. Pruébelo. Son ideas que ya están en la mente del ser humano y que se sienten confortables con la vida que están viviendo y que no tienen que cambiar porque ya Satanás les ha engañado su corazón, su mente. Esa es la primera tierra. La segunda tierra, entonces, miramos nosotros que dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 5, pero cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Estas son de personas que vienen. Bueno, déjenme regresar a la primera tierra porque también tienen que entender, hermanos, que esto también se aplica a los cristianos. Y cuando usted y yo no estamos, no tenemos fruto en nuestra vida, esto es lo que va a pasar. Satanás inmediatamente viene y toma lo que le pertenecía a él. Ahora sí, la segunda tierra. La segunda tierra entonces dice que son pedregales, que cayó en donde había piedras, pero no había mucha profundidad de tierra. Y note lo que dice el versículo 5. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Son personas que vienen a escuchar el Evangelio y por X razones, ya ve que personas vienen a los servicios religiosos, hermanos, simplemente porque hay motivos en ellos. Nunca, por ejemplo, una persona que nunca había oído el Evangelio, se le muere su cónyuge, se le muere un miembro de la familia, anda bien emocional,
y anda en busca de una satisfacción interior y por lo tanto sabe bien que en la iglesia va a encontrar esa compasión, eso lo cual él o ella necesita para llenar el hueco que se encuentra en sí mismo, y luego vienen. Resulta que la predicación que se predicó en ese entonces, porque vuelvo a repetir, Dios es el que está en control de todo. ¿Recuerdan el eunuco? Iba leyendo su Biblia y el Señor le pone enseguida a Felipe para que le predique. Dios está en control. Y en ese momento el eunuco estaba en un estado emocional que estaba listo para aceptar la enseñanza. Y Felipe le predicó y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Fue bautizado y punto. Ya no se habla más de él. Bueno, a eso me refiero, que hay personas que vienen y pues no se necesitó ningún tipo de estudio, sino que escuchó la predicación o el estudio, inmediatamente dijo, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizada. Y se bautiza. Pero miramos nosotros que en ese estado andan contentos, andan alegres. Pero luego vienen, como dice aquí el versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Hay dos cosas aquí, ¿verdad? Dos cosas aquí que podemos ver nosotros. Protección. ¿Y qué? Raíz, es decir, profundidad. Dos cosas muy importantes que se necesita una persona en este estado. Protección y raíz, profundidad. Y en estas dos cosas, hermanos, falla la iglesia de Cristo. I'm sorry to say, fallamos. En ocasiones, no todas, ¿verdad? Porque no hay protección. En otras palabras, una persona que es bautizada, que llega a ese punto de ser bautizado, hermano, ¿qué tantas veces se ha puesto usted en contacto con ella desde el momento que recibió el bautismo? ¿Qué tantas veces le ha llamado? ¿Le tomaron el nombre? ¿Le tomaron la dirección? ¿Le tomaron el número de teléfono? ¿Le tomaron algo, por lo menos, para ponerse en contacto inmediatamente después, el siguiente día? ¿Cómo lo estamos protegiendo? ¿Cómo la estamos protegiendo a la persona? A no ser que sea alguien bien cercano de nosotros, entonces ya hay una relación diferente, pero si acaso no, estamos hablando del que escuchó y pronto vino a entender, ¿verdad? Escuchó la palabra y vino a ser bautizado. Esa persona necesita protección. Y además de esto necesita una profundidad. ¿Cómo viene la profundidad en la palabra de Dios? Hay algunos de ustedes aquí que aún no han llegado a esa profundidad. Ya tienen 15, 20 años en la iglesia. ¿Cómo se llega a esta profundidad? Esta profundidad se viene a llegar a cabo como por medio de la enseñanza. Ok. Mira, yo creo que lean un pasaje conmigo. Se encuentra en Colosenses capítulo 2 y versículo 6, porque ahí habla de un proceso que necesitamos que entender todos nosotros. En Colosenses capítulo 2 y versículo 6, note lo que dice la palabra de Dios. Colosenses, recuerde que la carta que Pablo escribe a los colosenses es una carta a una congregación que Pablo nunca había visto, nunca había visitado. Eso lo sabemos porque lo que dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Note lo que dice, porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca
han visto mi rostro. Esta congregación fue establecida por aquellos los cuales el apóstol Pablo entrenó. Hechos 9, 19, versículos 9 y 10. Pero Pablo nunca visitó esas congregaciones. Entonces Pablo recibió de Epafras, de estos predicadores, ciertas cosas por las cuales estaba pasando la congregación. Entonces Pablo le escribe, y note lo que dice el versículo 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, considere bien el proceso que Pablo está poniendo en la mente de esta gente. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Ven el proceso? Dice el apóstol Pablo, y eran personas que necesitaban crecimiento, estamos hablando de la profundidad. Dice primeramente, que habéis recibido, se recibe a quien, a Cristo. Y al recibir a Cristo se habla de todo, ¿verdad? Lo que es el escuchar el Evangelio, entenderlo. Bueno, creo yo que Efesios capítulo 1, versículo 13 lo explica mejor. Pero luego después de esto, note lo que dice. Andar en Él. Andar implica poner en práctica lo que uno escucha. Pero si no hay nadie que le enseñe cómo va a entender para que pueda vivir una vida cristiana. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto regresa a lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Estamos listos para condenar y para acusar de pecado. Oye, pues, ¿le enseñaste tú a esa persona? Pues que no. Entonces, ¿por qué lo está regañando? No saben. Son niños en Cristo. Tercero, noten el siguiente proceso. Arraigados, dice aquí. Arraigados. ¿Qué quiere decir la palabra arraigados? Que se vengan las raíces a extender, ¿verdad? La profundidad. Que vengan a agarrarse muy bien. Eso quiere decir que hay nutrición y que la raíz está creciendo y que se está arraigando ¿en qué? En la verdad, en la palabra de Dios. Y sobreedificados en Él, en quien, en Cristo. Está aprendiendo de Cristo. Esto va a hablar lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Y luego, ¿qué viene a producir esto? Fe. Más fe, una fe fuerte. De tal manera que dice, y confirmados en la fe. Una persona, hermano, que está confirmada en la fe, es muy difícil de persuadirlo de otra manera, de cambiarlo. Es muy difícil. Porque ya entiende, ya sabe. Y luego después de la fe, ¿viene qué? El fruto. Pero otra vez, ¿qué tanto tiempo se lleva para todo esto? Se necesita un maestro, maestros, a una congregación que demuestre el amor hacia las personas que escuchan la palabra. Porque todo esto le va a contrarrestar ¿a qué? Al maligno, a Satanás. Satanás, ¿verdad? Viene cuando dice sale el sol. Donde dice acá, regresando aquí, sale el sol y se quema porque no tiene raíz. Bueno, esta persona que tiene raíz va a permanecer, hermano. Es muy difícil. No estoy diciendo que no va a caer, puede caer, porque 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice que mirar que esté firme, ¿verdad? Es firme, que no caiga. Puede caer, hay la posibilidad de caer, pero es un poquito difícil porque ya está arraigado. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de aquel en donde cae la palabra en los pedregales. ¿Ok? Solo que entonces miramos que esta es la segunda tierra.
Y claro, ¿verdad? Que se nos está enseñando la importancia, no solamente de escuchar la palabra de Dios, pero que nosotros tenemos también concerniente al sembrar la palabra. Estamos aquí, hermanos, para ganar al mundo. Y lo ganamos una alma a la vez. Y la ganamos para Cristo. Pero una vez que vengan a ser bautizados, no es el fin, es el empiezo. Por eso dentro de la iglesia debe de haber maestros, maestras, personas preparadas espirituales para que puedan hacer el trabajo. Una persona no puede hacer todo el trabajo. Somos un equipo, somos una familia. Si usted está en un matrimonio, ¿verdad?, en donde una sola persona hace todo, hermanos, al rato se les va a ir. Va a decir, I'm through with this. Es una carga pesada. Y abandona. Llega a un punto en donde es quebrado o quebrada espiritualmente, físicamente. Y Proverbios dice que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil de volver a traer a una persona que tiene su espíritu, ¿qué? Quebrantado, hermanos. Solo que miramos que esto es la segunda tierra de la cual Jesucristo está hablando. Pero luego dice lo siguiente, y parte cayó en los espinos. Bueno, déjeme regresarme un poquito al versículo 3, o el versículo, a esto de aquí, porque algo importante también que quiero hablar concerniente a esto. Mire, esto estamos hablando de la persona que recibe la palabra, pero al otro lado de la moneda, nosotros tenemos también responsabilidad. Primeramente tenemos que ser que tenemos que motivar, tenemos que ser un mentor y tenemos que monitorar, un monitor, y luego tenemos que multiplicar. Esta es la parte del sembrador, de los que están en el otro lado de la moneda. Esto es el que recibe la palabra. Motivar. Tenemos que motivar. Al predicar la palabra tenemos que ser personas motivadoras, con entusiasmo. Segundo, ¿verdad? Tenemos que ser unos mentores. Una persona, un mentor, ¿verdad?, es una persona que está demostrando, poniendo el ejemplo de lo que acaba de predicar, de lo que acaba de enseñar, poniendo el ejemplo en su propia vida de lo que se ha enseñado. Porque esta persona está viendo el ejemplo. Se le enseña una cosa y dice, pues el hermano tal fulano lo hace. O la hermana tal fulano lo está haciendo. Están viendo el ejemplo. Solo que tiene que ver, tenemos que ser mentores, ¿verdad? Monitores. Ya después de que pasemos de esto, ¿verdad?, tenemos que ser una persona monitor. Dale espacio a la persona para que pueda actuar por sí mismo, pero estar monitando únicamente. No estando de acusar, no estamos de jueces, etcétera, etcétera, nomás monitando de que todo esté bien, ayudándoles, enseñándoles. Hay dos tipos de disciplina, ¿verdad? La correctiva y la punitiva. Bueno, la instructiva y la correctiva. Y luego viene la punitiva. La instructiva, ¿verdad?, es cuando somos monitores estamos instruyendo. Y llega a puntos cuando se tiene que usar la segunda. Entonces ya venimos a corregir, pero con la palabra de Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Con el fin de qué? De multiplicar, de crecer, de engrandecer. Otra vez, tiempo, hermanos. Esto se lleva tiempo. Estamos tratando con seres humanos. No somos los empleados de ellos, ni ellos tampoco de nosotros, sino que estamos bajo Dios. Somos
de lo mismo, servidores de Cristo Jesús. Solo que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Quería también tocar sobre eso para que nosotros miremos que hay responsabilidad en los dos lados. Bueno, la tercera tierra, ya tiempo se me acabó. ¿Ven lo que pasa cuando you're having fun, hermanos? Se pasa el tiempo rápido. Pregunta o comentarios acaso tiene en estos momentos, concerniente a lo que hemos visto. Yo creo, hermano, que la persona tiene que ser un poco, ser humilde cuando quiere saber de Dios. ¿De quién está hablando? ¿Del enseñador? Salmo, como por ejemplo, los salmos siempre lo 119, 130. La exposición de las palabras alumbra y hace entender a los simples. Se va ahí la persona simple que quiere saber, ¿verdad?, de Dios, pues va a buscar más saber de Dios. Porque también, como vemos de Romanos 10:17, que tocante a la fe, ¿verdad?, la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Sí. Entonces tiene que haber, ¿verdad?, que la persona en verdad quiera saber, ¿verdad?, de Dios. Si no, Ahora, yo estoy de acuerdo con usted en eso, hermano, pero va a haber casos también cuando hay personas que tienen un cerebro, una cabecita poquito dura. Y es como dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? No debemos de ser contenciosos, sino que debemos de ser personas que seamos amables, ¿verdad? En ocasiones nos va a costar trabajo para tratar con una persona de un duro servir. Porque la palabra del Señor es poderosa. Miren, cuando uno está tratando de esto, y qué bueno que lo trajo, hermanos, porque es un punto importante. Y quiero tomar, aunque pase un poquito más de tiempo, ¿verdad? Quiero tomar a hablar de esto porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra batalla está en la mente de la persona. ¿Ok? Está en la mente de la persona. Satanás, y voy a poner aquí, Satanás ha entrado y ha formado argumentos, ha formado ideas, ha formado conceptos, ha formado etcétera. ¿Cómo lo hace, verdad? Bueno, ya hablamos que hay diferentes fuentes. ¿Ok? Diferentes fuentes. Y ahí está la lucha. Esto es lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4 al 6. ¿Ok? Y esto es lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, capítulo 11, versículos 13 al 15, voy a poner etcétera. Se ha formado eso. Una persona que ya tenga sus argumentos bien sentados, sus ideas bien establecidas y sus conceptos, es una mente que uno va a batallar. ¿Entiende? Si acaso es una persona que ya está set on their ways, como dicen en inglés, ¿verdad? Entonces, aquí está el cristiano. Y el cristiano entonces está trayendo, ¿verdad?, las buenas nuevas. ¿Ok? Y esto es lo que el hermano estaba diciendo. Salmos 119, 130. ¿Ok? También puede mirar Efesios 1:18. Pero esto tiene que ser destruido con la verdad. Porque una persona, ¿verdad?, va a sacar sus argumentos, va a sacar sus ideas, va a sacar sus conceptos. Entonces uno, con la palabra del Señor, porque esto es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. ¿Qué es lo que puede ser la palabra de Dios? Y la palabra de Dios puede entrar hasta lo más profundo del ser humano, hasta el hombre interior. Estamos hablando de la mente. Y es lo que viene a argumentar y viene a destruir todo esto. Pero tienes que conocer tu Biblia. No puedes ir ahí, yo creo, yo pienso.
eso no vale, sino que se le tiene que enseñar Biblia para que puedan estos argumentos, estas ideas, conceptos de ser destruidos. ¿Y llevados qué? Llevados cautivos ¿en quién? Dice, en Cristo. Dice el texto. Para que las ideas de Dios puedan establecerse. Y una vez que se establezcan, hermanos, ya entonces venimos a lo que estamos hablando. Eso se tiene que mantener firme. Porque Satanás va a volver. Va a volver y va a volver más fuerte. No creen que más se va a quedar ahí, ok, you won, ok. No, él va a venir. Y va a venir y va a venir hasta que esto vuelva a resucitar. Con las diferentes fuentes. Ahí está la lucha, ahí está la batalla. De usted y mía con la gente de este mundo. Y si acaso no estamos listos y preparados, vamos a perder la batalla. Vamos a perder la batalla. Y lo que sucede, ¿verdad? Miren, estamos hablando de Juan Marcos. Era sobrino de Bernabé. Hechos capítulo 12 lo menciona. Y miramos nosotros que en el versículo 25 de Hechos capítulo 12 dice Bernabé, yo quería ver a mi sobrino Juan Marcos. Pero cuando ya se da cuenta, noten que cuando llegaron a una ciudad en donde Pablo le llama a esta persona con los cuales estaban teniendo esta lucha, este combate, le llama Hechos 13:10, hijo del diablo. ¿Qué fue lo que causó en Juan Marcos? La Biblia no nos dice mucho detalle, pero dice el versículo 13, Hechos 13:13, que él dejó la compañía de Bernabé y Pablo. ¿Sería la primera tierra, la segunda tierra? No lo sé, pero la dejó. El combate y la lucha que tenemos en este mundo, hermano, no es fácil. Y algunas ocasiones it's gonna get, como dice el americano, it's gonna get ugly. Pero no hay que faltar respeto a nadie. Sino podemos nosotros con firmeza, ¿verdad?, establecer nuestros puntos para poder establecer lo que la palabra del Señor enseña. Ahí que llaman en primera de Pedro 3:15, de verificar el orden de su corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón. Así es, así es. Pero tenemos que explicar, no solamente citar, hermano, explicar. Explicar. Ahí va como usted, no ir con reverencia, ¿verdad?, y mansedumbre. Así es. No llegar ¿verdad?, o sea, A decirle que es hijo del diablo, ¿verdad? ya por último, ahí dice en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 3:1, y por lo demás, hermanos, dice Pablo, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así es. Y recuerden, nadie puede encontrar la verdad, hermano. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 8 dice que nadie puede encontrar la verdad, pero usted la tiene que conocer. Y ahí, Usted la tiene que conocer. segunda de Corintios, lo que es 4, hermano. Por último, Está diciendo que en los 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, del cual es la imagen de Dios. así es. Hermano Jaime. 12:4 en adelante. Es que habiendo enraiciamiento, hermano, es todo. Es que si venimos nosotros aquí aterrizando todo lo que usted está diciendo, si más conviniendo aquí los domingos y los miércoles, eso no es suficiente. Tenemos que leer en la casa y digerir y, ¿me entiende? A eso se está refiriendo, para que haya fe y para que tenga conocimiento y para que pueda explicar usted la palabra de Dios, porque pues si no, Así es. ¿cómo vamos a explicarle? Mire lo que dice un hombre sabio concerniente a lo que acaban de hablar ustedes. Eclesiastés capítulo 1, versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade ¿qué? De eso estamos hablando. Entre más conozca, más conocimiento de la palabra del Señor tenga, hermanos, más molestia va a haber y más problemas se va a acarrear. Pero uno tiene que ser calmado. Punto. Termino con eso porque ya el tiempo se nos pasó, hermanos. Gracias por sus comentarios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros.
Y esperamos que en esta ocasión, si acaso usted tiene necesidad de oración de la congregación, quien sea, pase al frente, pase al frente y hágalo saber. Tenemos ancianos aquí que están preparados, listos, para que tomen pues lo que usted tenga que decir, ¿verdad? Y ellos le darán un consejo conforme a la palabra del Señor. Mientras nos ponemos de pie, tenemos un canto de invitación. Óyele llamando, llamándote a ti. Tú que vas a cerrar, escuchar su tierna voz.